Hoy vamos a hablar de los verdaderos motores del poder global. No los que siempre vemos en los titulares de tecnología, sino los mercados físicos, los de verdad, los que definen cómo funciona el mundo en realidad. Y esta frase es que lo resume a la perfección. No estamos hablando de futuros lejanos ni de ciencia ficción, para nada. Hablamos de las fuerzas reales, tangibles, que justo ahora, en este momento, están decidiendo alianzas, sosteniendo economías y, bueno, moviendo todas las piezas del ajedrez mundial. A ver, todos los días escuchamos lo mismo, ¿no? Inteligencia artificial, algoritmos, big data, parece que esa es la única conversación. La narrativa que nos venden es que el poder ahora es digital, es algo, no sé, etéreo, que flote por ahí en la nube. Pero, ¿qué pasa si apartamos la vista de las pantallas un segundo? ¿Qué es lo que de verdad en el día a día hace que el mundo se mueva? Bueno, la respuesta es mucho más física, mucho más fundamental de lo que la mayoría se imagina. Ok, empecemos por el principio, por la base de todo, la energía. Pero ojo, no vamos a verla solo como un combustible y ya. Pensemos en ella como lo que es, un mecanismo de control absoluto. Pensemos en esto por un segundo. Más de 100 millones de barriles de petróleo cada día. Es una escala que es casi imposible de imaginar. Esto ya no es solo energía, es literalmente la sangre que corre por las venas de todo nuestro sistema industrial. Y por eso mismo, el punto clave es este. Quien controla el petróleo, controla el transporte, la industria, la agricultura y al final del día controla el precio de casi todo lo que compramos y usamos. Y aquí hay una diferencia súper importante. Si el petróleo es el que controla el movimiento, piensen en el gas natural como el que controla la quietud. Es como un poder silencioso, el que mantiene las luces prendidas en casa, la calefacción funcionando. Sin gas, la economía moderna, pues literalmente, se apaga. Ok, ya tenemos la energía, pero esa energía necesita algo que mover, ¿cierto? Entonces pasemos a la siguiente capa fundamental del poder, las materias primas, con lo que alimentamos y construimos nuestro mundo. Esta es, quizá, la ley más básica del poder que existe. Olvídense de ideologías, de políticas, de economías. Antes que todo eso, está la necesidad de comer. Punto. Así que controlar la comida es tener la palanca de mando definitiva. Con eso se puede desestabilizar a cualquier gobierno. Claro, y no hablamos de controlar cualquier tipo de alimento. El verdadero control está en un puñado de productos básicos. Trigo, maíz, arroz, soja. Estos son la base de las calorías que consume el mundo. Son productos estratégicos. Quien domina su producción y cómo se distribuyen tiene una influencia, inmensa sobre la estabilidad de todo el planeta. Pero el mundo moderno no solo come de la tierra, también se construye con ella. Y aquí viene la gran ironía, ¿no? Todo ese futuro digital del que tanto hablamos se construye, literalmente, sacando cosas del suelo. Hablamos del litio para las baterías de los celulares y los autos eléctricos, del cobre, que es fundamental para la conductividad, del cobalto, el níquel, las famosas tierras raras. Sin estos metales, miren, es muy simple. No hay transición energética, no hay chips para las computadoras, no hay tecnología. El verdadero cuello de botella para el futuro no es el código, no es el software, es tener el material físico para poder fabricar todo eso. Bien. Entonces ya tenemos la energía y los materiales. Ahora la pregunta es, ¿cómo se mueve todo eso de un lado a otro? Bueno, aquí entran en juego las arterias del sistema, el transporte y, claro, las finanzas que lo hacen posible. A ver, una pregunta. ¿Qué porcentaje de todo lo que se comercia en el mundo viaja por mar? La respuesta es más del 90%. 90 es una cifra brutal y nos dice algo muy, muy claro. El que controla los puertos y las rutas por donde pasan los barcos controla el flujo del comercio mundial. Y en este juego, el flujo lo es absolutamente todo. Pero claro, todo este movimiento de cosas físicas necesita como un sistema operativo financiero para funcionar. Y ese sistema operativo, en su gran mayoría, habla un solo idioma, el dólar estadounidense. Piénsenlo. Casi el 60% de las reservas mundiales están en dólares.
Es el aceite que lubrica casi todas las transacciones internacionales. Y esto es importantísimo, porque significa que el dólar no es solo una moneda, es toda una infraestructura de poder. Tener el control del dólar permite ejercer una presión económica gigantesca. Por ejemplo, las sanciones. ¿Cómo funcionan? Simplemente restringiendo el acceso al sistema del dólar. Con eso, se puede aislar a un país entero de la economía global. Puedes provocar una crisis financiera, y todo sin disparar una sola bala. Y aquí la cosa se pone interesante, porque se revela una tensión geopolítica clave. Por un lado, tenemos el control del flujo físico, o sea, los barcos, los contenedores, y eso está en manos de las grandes navieras de países como China o Dinamarca. Pero por otro lado, el control del sistema financiero que permite que todo eso se mueva, ese sigue estando, muy firmemente, en manos de Estados Unidos. Y finalmente, llegamos al mercado, quizá el más antiguo y directo de todos. Un negocio que se alimenta del miedo y del conflicto. Más de 600.000 millones de dólares. 600.000 millones. Ese es el valor que mueve el mercado global de armas, cada año. Es un recordatorio bastante crudo de que, lamentablemente, la guerra no solo destruye, también construye balances financieros enormes. Y, por supuesto, este mercado no es para cualquiera. Está dominado por un club muy exclusivo de naciones. Países como Estados Unidos, Rusia, Francia, China, el Reino Unido. Ellos no solo tienen una capacidad militar propia inmensa, sino que son los que exportan las armas al resto del mundo. O sea, controlan el suministro global de las herramientas que se usan en los conflictos. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué podemos concluir? ¿Qué significa todo esto junto? Pues nos lleva a una idea bastante clara sobre dónde está el poder de verdad, en el aquí y el ahora. Miren, no hay duda de que la tecnología, la inteligencia artificial, los datos, todo eso va a definir el futuro, el mañana. Pero el presente, el mundo en el que vivimos hoy mismo, ese sigue gobernado por fuerzas mucho más terrenales, mucho más físicas. La energía que lo mueve, la comida que lo alimenta, los metales con los que se construye y las rutas que lo conectan. Eso es el hoy. Y esa es la idea final, el gran punto de todo esto. Para entender de verdad el mundo, es vital que no perdamos de vista estos cimientos físicos, porque es sobre ellos que se va a construir cualquier futuro digital que nos imaginemos. El poder real, al menos por ahora, es algo que se puede tocar.